Y si durante los próximos 30 días decidieras dominar tu mente en lugar de ser su prisionero, ¿cómo cambiaría tu destino? 30 días. No son una promesa vacía ni un conjuro del destino. Son un campo de entrenamiento para el alma. En ese breve ciclo de amaneceres, el ser humano puede dejar de arrastrar la existencia y comenzar a vivir con propósito. Los estoicos enseñaban que nadie puede huir del movimiento de la vida, pero sí decidir hacia dónde orientarlo. Este camino no ofrece magia, sino comprensión. Comprender la mente es aprender a gobernar el río que corre dentro de nosotros. Si no lo diriges, te arrastra. Si lo guías, se convierte en fuente de poder. Durante siglos, muchos creyeron que cambiar era un privilegio de unos pocos, como si el destino fuese una piedra tallada antes del nacimiento, pero el hombre que despierta, que observa su mente y reconoce sus hábitos, descubre que la piedra es arcilla. Marco Aurelio escribió que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esa es la clave. Lo que repites se convierte en tu forma. Lo que eliges se convierte en tu destino. Cada día es un ladrillo. Si lo colocas con intención, edificas una fortaleza. Si lo dejas caer en el olvido, solo acumulas ruinas. El tiempo no se detiene a esperar tu preparación. Mientras unos contemplan, otros actúan. No hay diferencia más grande entre el mediocre y el sabio que la decisión de avanzar. Este no es un libro, es un espejo. Te muestra el rostro de quien aún puedes llegar a ser. Si asumes el mando de tu propia mente, el cambio no nace de la fuerza sino de la dirección. Y el cerebro, como un río antiguo, sigue los cauces que tú mismo has trazado con tus costumbres. No distingue entre lo que te libera y lo que te ata. Solo repite lo aprendido. Pero lo que ha sido grabado puede ser reescrito. La plasticidad del alma no es un mito. Es una verdad que los sabios antiguos conocían sin necesidad de ciencia. Lo que practicas se consolida. Lo que abandonas se disuelve. 30 días bastan para encender la chispa, no porque el tiempo sea largo, sino porque la voluntad concentrada transforma lo pequeño en eterno. Cada decisión, cada hábito nuevo, cada pensamiento disciplinado es un acto de libertad. Séneca decía que no tenemos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos, y tenía razón. No se trata de intentar cambiar el universo, sino de aprender a gobernarte a ti mismo. Este camino no es una lectura, es una práctica. Cada día una llave, cada elección una puerta. Mentalidad, disciplina, relaciones, propósito. No necesitas llegar al final para sentir el cambio. Lo sentirás desde el primer paso. Cuando mires al espejo y veas no al que fuiste, sino al que decide despertar. 30 días pasarán, quieras o no, pero tú decides si ese tiempo será el polvo de lo mismo o el comienzo de una nueva vida. El instante es ahora y el poder de reinventarte. El universo no pide permiso para expandirse, simplemente se entrega a su propia naturaleza. No busca justificación ni aprobación. No se pregunta si merece crecer. Así también se manifiesta el tiempo, las estaciones y los ciclos de la vida. Todo cuanto existe está llamado a transformarse, a romper su forma anterior para dar paso a una nueva. ¿Por qué habrías tú de ser diferente? Los estoicos enseñaban que la esencia del ser humano es su capacidad de elegir su propia dirección. No eres un tronco anclado en la tierra, ni una roca condenada a la inercia. Eres conciencia viva, voluntad que respira, pensamiento que puede rehacerse desde adentro, y sin embargo, nacemos con ese poder y lo olvidamos. Nos llenan de historias sobre límites y miedos, nos enseñan a obedecer lo que no es real. Caminamos años dentro de una jaula invisible, creyendo que no hay salida, cuando la puerta siempre ha estado abierta.
¿Cuántos de tus sueños has pospuesto porque otros te hicieron creer que no podías alcanzarlos? ¿Cuántas veces obedeciste a un temor que ni siquiera era tuyo, sino herencia de un pasado que ya no te pertenece? Si pudieras observarte desde fuera, como si tu vida fuese una obra, ¿qué verías? ¿A un espíritu que se atreve a desafiar sus límites o a un personaje repitiendo un guión que no escribió? Estás aquí porque algo dentro de ti escuchó el llamado de lo nuevo. Aunque aún no veas el camino con claridad, sabes que el ser que ha llegado hasta este punto no será el mismo que continuará. Cuestionarte ya es el primer acto de transformación. Cuando el águila envejece, su pico se quiebra, sus garras se debilitan y sus plumas pesan tanto que volar se vuelve imposible. Entonces se retira a una cumbre y destruye su propio pico, golpeándolo contra la roca. Espera a que crezca uno nuevo, arranca sus viejas garras, y cuando todo renace, arranca sus plumas una a una. Solo entonces puede alzar vuelo otra vez. El proceso es doloroso, pero el precio del renacimiento es la vida misma. Así ocurre contigo. La felicidad, la serenidad, la plenitud no son regalos. Son conquistas del alma que se atreve a cruzar el puente de la transformación. Nadie puede hacerlo por ti. O te aferras a las creencias que te pesan, o te despojas de ellas para elevarte. Estás en la cima, frente al abismo. Lo que hagas ahora decidirá quién serás. La vida no es un camino trazado. Es un tapiz que se teje a cada instante con tus decisiones. No eres un personaje fijo. Eres el autor de tu destino. Marco Aurelio escribió que cada pensamiento da forma a tu alma. La gran pregunta es, ¿seguirás interpretando un papel impuesto o empezarás a escribir tu propio relato? Muchos viven atrapados en una identidad que no eligieron, se miran a sí mismos como eco de errores y juicios ajenos, creen que la personalidad es una prisión y el cambio, una quimera. Pero no es verdad. No eres tus fracasos ni tus miedos, eres lo que eliges ser desde ahora. Y el cerebro, como la arcilla, puede moldearse a cualquier edad. Si hoy decides transformar, nada del pasado te lo impide. Lo que importa no es cuántas veces caíste, sino cuántas veces estás dispuesto a levantar. Desde niños, nos enseñan a creer etiquetas. Eres débil, eres impaciente, eres desordenado. Las repetimos hasta que se vuelven nuestra voz interior, pero cada palabra puede ser desaprendida. Piensa en tu mente como un río. Fluye según el cauce que tú mismo trazas. Si construyes nuevos senderos, el agua acabará corriendo por ellos. No es la fuerza la que cambia el curso, sino la constancia. Así también se transforma la identidad. No se trata de despertar un día siendo otro, sino de elegir cada día con propósito. Muchos esperan el momento perfecto para cambiar, pero ese momento no existe. La única certeza es el ahora. Las decisiones que cambian una vida no nacen de la claridad, sino del valor de actuar en medio de la niebla. Séneca decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Pero tú ya lo sabes. Has esperado demasiado. Cuando aparece la voz que te dice no puedes, no la maldigas. Es el eco de tu mente queriendo protegerte del riesgo, pero la seguridad no siempre es libertad. El miedo no es el enemigo. Es la señal de que estás al borde de una frontera nueva. Si cada vez que lo sientas retrocedes, nunca avanzarás. Aprende a mirarlo como un aliado que te señala dónde debes crecer. No necesitas sentirte preparado para empezar. No esperes a que desaparezca el miedo. Actúa como si ya fueras quien deseas ser. Epicteto enseñaba que no nos domina lo que sucede, sino lo que pensamos sobre ello. Comienza a comportarte como el ser que imaginas y pronto lo serás. La transformación no ocurre en un instante glorioso, sino en los gestos pequeños repetidos con disciplina. El árbol no se hace gigante de la noche a la mañana. Crece imperceptiblemente hasta que su raíz se funde con la tierra. Cada elección,
Cada acto cotidiano es una semilla. Un hombre de una aldea soñaba con viajar, pero el temor lo mantenía inmóvil. Un anciano le dijo: tienes dos caminos, el de quien sigue esperando y el de quien da un paso. Uno te encadena, el otro te libera. El hombre entendió y comenzó su marcha. Así también tú no necesitas un salto heroico, solo pasos firmes. No aguardes que alguien te rescate. El rescate está en el primer movimiento. Si quieres ser distinto, haz lo contrario de lo que haría tu antigua versión. Si siempre has dudado, actúa. Si calaste, habla. Si te creíste débil, demuestra tu fortaleza con hechos. La mente se reescribe con cada acción que desafía su pasado, y en ese instante, sin ruido, comienza la verdadera libertad. La realidad que creas con tu mente. El mar no posee un color propio. Como la vida no tiene un significado único, solo refleja lo que lo toca. El cielo, la luz, el viento. Así también el alma humana proyecta en la existencia lo que lleva dentro. Marco Aurelio escribió que las cosas no son lo que parecen, sino lo que tú decides que sean. Cada amanecer nos entrega un lienzo invisible y un pincel silencioso. Con cada pensamiento, con cada juicio, con cada emoción, pintamos el mundo que habitamos. Algunos eligen tonos sombríos y se refugian en la queja. Otros abren la paleta de la gratitud y llenan el día de matices cálidos. La diferencia no nace del mundo, sino del ojo que lo contempla. Desde niños hemos aceptado relatos ajenos sobre lo posible y lo imposible. Nos enseñaron que la dicha es breve, que la abundancia es privilegio y que el fracaso es una condena. Con cada creencia prestada, levantamos muros dentro de la mente. Epicteto habría dicho: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Así, los pensamientos son los actores de nuestra existencia. Si dejas que el miedo ocupe siempre el papel principal, tu historia será una tragedia. Pero si eliges a la confianza y a la serenidad como protagonistas, el guión cambiará sin necesidad de magia. Solo por la fuerza de la atención, lo que repites en silencio se convierte en la lente con la que miras el mundo. Cuando alguien afirma: soy así, no puedo cambiar, está esculpiendo su propia prisión. Nadie es piedra inmóvil. Somos corriente que fluye, no estatua que resiste el tiempo. Lo que crees sobre ti moldea lo que haces, y lo que haces esculpe la forma de tu destino. Dos hombres pueden caminar por la misma ciudad. Uno ve belleza, el otro amenaza. La realidad no cambia, pero sí el alma que la interpreta. La mente humana no observa con neutralidad. Filtra, selecciona, confirma. Si crees que el mundo es hostil, cada sombra te parecerá peligro. Pero si decides mirar con gratitud, hallarás belleza en lo mínimo y sentido incluso en la dificultad. Los estoicos enseñaban que la vida no cambia al compás de los deseos, sino al compás de la mirada interior. Un viajero llegó a un pueblo y preguntó a un anciano: ¿cómo es la gente de aquí? El sabio replicó: dime, ¿cómo era la gente del lugar del que vienes? Egoísta y cruel, respondió el viajero. El anciano asintió: aquí encontrarás lo mismo. Más tarde llegó otro viajero. Hizo la misma pregunta y dijo: en mi ciudad eran generosos y buenos. El anciano sonrió: aquí hallarás lo mismo, porque no vemos las cosas como son, las vemos como somos. La historia que te narras se convierte en el molde de tu existencia. Si repites que eres desgraciado, tu mente filtrará la luz. Pero si eliges otra historia, si cultivas pensamientos distintos, la realidad externa empezará a transformarse. La ciencia moderna lo confirma. El cerebro no registra la verdad, la interpreta.
Y Séneca ya lo había dicho antes de los laboratorios. El hombre sufre más por lo que imagina que por lo que realmente ocurre. Cuando decides mirar el mundo con ojos de carencia, cada rincón se vuelve un desierto. Pero cuando eliges creer que la vida responde a tu actitud y no a tu suerte, el universo se abre como un jardín fértil. Los estoicos enseñaban que el alma es moldeable como el hierro en el fuego, así también lo es la mente. La neuroplasticidad solo confirma lo que ya sabía Marco Aurelio, que ninguna estructura interior es inmutable, salvo aquella que tú te niegas a transformar. Cada pensamiento repetido se convierte en un sendero grabado en la materia viva del cerebro, y si durante años te has dicho que no vales, esa voz se volvió raíz en tu sistema nervioso. Pero si una raíz puede crecer, también puede arrancarse. Cada idea es una semilla. Si siembras temor, recogerás límites. Si cultivas confianza, florecerán horizontes donde antes veías muros. La mente no juzga tus siembras, solo obedece. Hará brotar la sombra o la luz con la misma devoción, según lo que alimentes con tu atención. Muchos buscan cambiar su destino, pero siguen alimentando las mismas sombras con distintos nombres. Leen palabras bellas, repiten afirmaciones, y al primer golpe del viento vuelven a refugiarse en la duda. Epicteto habría dicho: no es lo que te sucede lo que te encadena, sino cómo lo interpretas. Si hasta hoy creíste que la abundancia pertenece solo a los elegidos, o que el cambio es un privilegio ajeno, pregúntate, ¿quién plantó esa idea en ti? Quizás nunca fue tuya. Los grandes espíritus de la historia no tuvieron suerte, tuvieron visión. Antes de que existiera un templo, hubo una mente que lo imaginó. Antes de que una melodía sonara, alguien la oyó en silencio. Toda creación humana es hija de un pensamiento que se atrevió a existir. Si un jardín abandonado puede reverdecer con cuidado, ¿por qué no habría de hacerlo tu mente si la alimentas con propósito? La vida no exige negar los desafíos, sino reconocer que dentro de ti habita un poder más vasto que cualquier obstáculo. La mente narra sin descanso, como un río que no cesa. No puedes detener su curso, pero sí guiar su cauce. Si la dejas contar solo historias de escasez, acabará demostrándote que el mundo es árido, pero si le enseñas a relatar esperanza, comenzará a buscar razones para creer. No es magia, es coherencia. El cerebro confirma lo que la fe sostiene. Cuando cambias la historia que te narras, cambias la vida que habitas. El mundo exterior sigue el guión de tus pensamientos. En la India, los elefantes adultos no huyen del cordel que los ató cuando eran crías. No porque no puedan romperlo, sino porque ya no creen que sea posible. Así viven muchos hombres, presos de creencias que podrían destruir con un solo acto de conciencia. Si alguna vez alguien te dijo que no eras suficiente, puedes desafiar esa voz. Las creencias no son verdades. Son hábitos mentales que olvidaron su origen. Si decides creer que las oportunidades te rodean, comenzarás a verlas, incluso en los lugares más grises. Todo cambio nace de una sola elección: creer que puedes. Cada pensamiento es una semilla y cada día es un campo nuevo. Si siembras expansión, cosecharás plenitud. Siembra con lucidez, porque el jardín de tu mente es el único territorio que realmente te pertenece. Zen, el poder invisible de tus creencias. Imagina que tus ojos han sido cubiertos por la sombra del miedo y caminas por una habitación desconocida. Te han dicho que hay peligros en cada rincón, y tus pasos se vuelven cautelosos, temblorosos, como si el aire mismo pudiera herirte. No recuerdas cómo llegaste ni cuánto tiempo llevas ahí. Solo sabes que las paredes parecen cerrarse sobre ti. Pasan los días y empiezas a aceptar la oscuridad como tu morada, pero un día, movido por algo que no entiendes, tocas una pared con más atención, tus dedos descubren una grieta
una línea casi invisible, y al recorrerla, adviertes que es una puerta. Siempre estuvo ahí. No estabas prisionero. Solo ciego ante la posibilidad. Así actúan las creencias. No nos encadenan por su verdad, sino por nuestra falta de examen. Los estoicos enseñaban que el alma se esclaviza no por lo que le ocurre, sino por lo que decide creer. Desde niños, absorbemos ideas como si fueran leyes del cosmos. Nos dicen qué es posible, qué es genio, qué es correcto. Y así, muchos viven dentro de un mundo dibujado por manos ajenas, sin darse cuenta de que las líneas del mapa nunca fueron suyas. La prisión más fuerte no tiene barrotes, sino pensamientos no cuestionados. Hubo un hombre que repetía: mi destino es la mala suerte. Cada tropiezo confirmaba su profecía. Si perdía dinero o amor, lo tomaba como prueba de su condena. Su mente era un filtro que solo dejaba pasar la oscuridad. Una noche, un amigo le preguntó: si mañana despertaras convencido de ser el hombre más afortunado del mundo, ¿qué harías distinto? El silencio lo atravesó como una espada. Por primera vez entendió que su desgracia no era un hecho, sino una elección, y al día siguiente comenzó a actuar como si la vida estuviera a su favor. Se atrevió a intentar, a hablar, a crear. No hubo magia, solo dejó de sostener la historia que lo oprimía. Marco Aurelio decía que la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y aquel hombre, al cambiar sus pensamientos, cambió su mundo. Desde la infancia nos enseñan que el amor duele, que el dinero corrompe, que el talento es un privilegio reservado a unos pocos, y así crecemos obedeciendo relatos ajenos, como actores en una obra que nunca escribimos, pero cada creencia limitante es un libro viejo en un estante. Puedes seguir leyéndolo hasta el final o atreverte a escribir el tuyo. Cuando Galileo afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol, el mundo se rió de él, no porque tuvieran razón, sino porque el hábito de creer era más cómodo que la verdad. La mente teme lo desconocido. Como el prisionero teme la luz al salir de su celda, lo mismo ocurre contigo. No llamas imposible a lo que no puedes, sino a lo que no te has permitido imaginar. Y si alguien te dijera que puedes multiplicar tus dones, tu riqueza, tu paz, te reirías, como los que rieron de Galileo. La mayoría no fracasa por incapacidad, sino por falta de fe en su posibilidad. Somos como la mosca que golpea el cristal una y otra vez, cegada por la luz que no alcanza. Sin notar que la puerta está abierta, Epicteto diría que la libertad no está fuera, sino en la mirada que elige ver la salida. Durante años, no has querido ver lo que siempre estuvo frente a ti. Tu mente, como un viajero que nunca revisó su mapa, ha seguido las rutas que otros trazaron en tu niñez. Pero hoy, puedes elegir, puedes seguir repitiendo los relatos que te encadenan, o puedes reescribir el guión de tu destino. No esperes señales del cielo ni el instante perfecto. Solo basta un acto de decisión. Los estoicos enseñaban que la verdadera transformación no ocurre cuando el mundo cambia, sino cuando uno cambia la manera de contemplarlo. En ese momento, todo el universo parece girar hacia otro rumbo. Cuando una creencia se derrumba, el cambio no es lento. Es un relámpago que ilumina todo lo que antes parecía sombra, no porque el mundo haya mutado, sino porque el ojo interior ha aprendido a ver con claridad. Imagina a quien creció convencido de no tener talento para los negocios. Cada intento lo detenía una voz interior que murmuraba: eso no es para ti. Hasta que un día decide probar, y al hacerlo descubre el placer de crear, de arriesgar. En ese instante, la vieja creencia se desvanece, y esa persona nunca vuelve a ser la misma. El error más grande no es fracasar ni perder oportunidades, sino aferrarse a la prisión mental cuando la evidencia grita que puedes romper los barrotes.
Cada vez que te descubres capaz de algo nuevo, tu ser se ensancha y el mundo contigo. Pero para llegar a ese punto, primero debes aceptar que tal vez no sabes quién eres realmente. Piensa en quien creció rodeado de montañas creyendo que más allá no existía nada. Un día decide escalar. Desde la cima contempla valles, ríos, ciudades, horizontes que jamás imaginó. Así ocurre cuando desafías tus propias fronteras. El mundo se multiplica ante tus ojos. Durante siglos, se creyó imposible correr una milla en menos de 4 minutos. Hasta que Roger Bannister lo hizo, y entonces, muchos otros también lo lograron. No porque el cuerpo humano cambiara, sino porque cayó una muralla en la mente colectiva. ¿Cuántas murallas sigues sosteniendo tú? ¿Cuántas imposibilidades son solo espejismos heredados? No hay espectáculo más grandioso que presenciar la caída de una creencia. Cuando una se derrumba, todas las demás tiemblan. Si hasta hoy creíste que no eras suficiente, te pregunto, ¿y si estuvieras equivocado? ¿Y si el obstáculo nunca fue tu capacidad, sino la mirada con la que te observas? Si hoy desafías una sola creencia, encenderás una chispa capaz de incendiar tu pasado. Hazlo una y otra vez. Y en 30 días no serás el mismo, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú habrás aprendido a danzar con él. La realidad no es fija, es el reflejo de lo que decides creer. Si deseas otra vida, empieza por cambiar las historias que te has contado, porque aquello en lo que crees se convierte en aquello que vives. Y cuando lo veas con tus propios ojos, comprenderás que el poder, silencioso y eterno, siempre estuvo en ti. Sí, las palabras que construyen o destruyen, las palabras son el pulso invisible de nuestro destino. No solo delinean el contorno del mundo, lo engendran. Cada pensamiento repetido es un cincel que esculpe el alma. Cuando un niño escucha, eres valiente, eres capaz, esas sílabas se convierten en raíces que lo sostendrán cuando el miedo intente quebrarlo. Pero si su infancia se alimenta de voces que le dicen, no sirves, siempre fallas, esas raíces girarán hacia la oscuridad, enterrándolo en la duda. El alma humana es como un jardín que crece según las semillas que le susurramos. Las palabras no son aire, son destino. Lo sabían los estoicos, que enseñaban que el logos, la palabra, no es solo sonido, sino principio del cosmos. De nuestra boca brota el mismo poder que da forma al universo. Construir o destruir. Si un atleta se repitiera cada día, soy débil, pronto su cuerpo obedecería esa orden silenciosa. No es la realidad la que lo detiene, sino la voz con que la nombra. El lenguaje puede ser el martillo que derriba los muros del miedo o la prisión que levantamos con nuestros propios pensamientos. Y lo más trágico es que muchas veces no sabemos que nos estamos encadenando con lo que decimos en secreto. Cuando te repites, soy un fracaso, tu mente no escucha, se convierte en juez y testigo, buscando pruebas que confirmen tu condena. Pero si murmuras, estoy creciendo, cada día aprendo, la mente obedecerá también, trabajando en silencio para hacer real esa visión. Como enseñaba Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. La ciencia llama a esto neuroplasticidad. Los antiguos lo llamaban disciplina del pensamiento. Lo que repites se convierte en sendero, y el sendero se convierte en destino, y el cerebro, maleable como el bronce, adopta la forma de tus pensamientos. Repite una idea lo suficiente y se volverá verdad. Sea noble o mezquina, imagina. Entonces, ¿qué vida nacería si alimentaras tu mente con palabras que despiertan, no que adormecen? Las afirmaciones no son un truco, son órdenes que das al espíritu. Cada frase es una chispa que enciende o apaga tu voluntad. El universo interior obedece sin ironía. Si dices no puedo, tu cuerpo,
lo creerá. Si dices soy fuerte, empezarás a caminar con otra dignidad. Las palabras pueden ser una prisión o la llave de la libertad. Si el lenguaje moldea el mundo, pregúntate, ¿qué clase de mundo estás construyendo con lo que dices? Porque las palabras que elegimos no solo tallan nuestra alma, también la de quienes nos escuchan. Tal vez una frase de tu infancia aún resuene en ti, como eco de una herida o semilla de coraje. Un maestro, un padre, un amigo, una voz. El lenguaje es creación, y lo que decimos se convierte en materia de la realidad. Por eso, guarda tus palabras como un sabio. Guarda su fuego, no las lances al azar. Cada una lleva en sí la posibilidad de un nuevo comienzo o de una nueva herida. Recuerda, la mente obedece a quien la gobierna, y la gobierna aquel que ha aprendido a hablarse con verdad, como un eco que resuena en la mente. Las frases que aceptas sin cuestionar moldean tu destino. No puedes controlar lo que otros dicen de ti, pero sí puedes decidir qué palabras permites que entren. Si alguien te dice, no creo que puedas hacerlo, recuerda, esa es su creencia, no la tuya. Si te rodeas de quienes repiten limitaciones, elige el silencio o cambia de conversación. El entorno influye en tu lenguaje, y tu lenguaje determina el rumbo de tu vida. Jim Carrey, cuando aún era desconocido, escribió un cheque a su nombre por $10 millones y lo guardó en su billetera. Lo veía cada día hasta que, años después, esa cantidad se convirtió en realidad. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Lo que repites se vuelve tu verdad. Las palabras no solo tocan la mente, también transforman el cuerpo. El doctor Masaru Emoto mostró cómo las moléculas de agua cambiaban su estructura según las emociones que recibían. Si el agua responde al amor o al odio, imagina lo que ocurre dentro de ti. Hecho de agua en su mayoría, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que repites, reconfigura tus emociones, tu energía y tu forma de mirar el mundo. Cuando te dices, soy un fracaso, tu cuerpo lo siente, tu postura se encoge, tu ánimo se apaga. Pero si afirmas, tengo todo lo que necesito para mejorar, algo dentro de ti despierta, tu respiración cambia, tu energía se eleva, tu destino se mueve. Las palabras de afirmación son el cincel que moldea tu carácter. Un atleta que dice en silencio, voy a ganar, ya ha dado un paso. Pero cuando lo pronuncia en voz alta, su cuerpo obedece, su mente cree, su energía se alinea con su intención. Las palabras son vibraciones, y esas vibraciones crean realidades. No hables de lo que temes, habla de lo que deseas. No te encierres con etiquetas. Expándete con afirmaciones. No alimentes el lenguaje de la derrota. Construye el idioma del crecimiento. La calidad de tu vida depende de la calidad de tu diálogo interno. Lo que te repites cada día te impulsa o te detiene, y aunque no puedas controlar lo externo, siempre puedes elegir cómo te hablas. Observa tus pensamientos. Algunas frases te fortalecen, otras te sabotean sin que lo notes. Siempre me pasa lo mismo. No soy bueno. El éxito no es para mí. No son pensamientos inocentes. Son órdenes que tu mente ejecuta. Has recorrido el mismo sendero mental tantas veces que parece el único, pero puedes crear uno nuevo. Cambia, no puedo por estoy aprendiendo. Sustituye siempre fracaso por cada intento me acerca a mi mejor versión. Nada cambia afuera. Si primero no cambia tu mirada interior. En un pueblo antiguo, un sabio enseñó a un hombre que se quejaba de su suerte. Le pidió lanzar una piedra al lago, luego dejar caer otra con suavidad. Ambas criaron ondas. Así es la vida, dijo el sabio. Cada pensamiento crea impacto. Aunque no lo veas, tu mente es ese lago. Si lanzas pensamientos de escasez, verás escasez. Si lanzas confianza,
Veras cominus. Quienes ven solo lo negativo no nacen pesimistas. Solo han repetido la misma historia demasiadas veces. El cerebro busca confirmar lo que crees. Si crees que la vida es difícil, todo te lo confirmará. Pero si crees que tu éxito depende de tu acción y tu mente, empezarás a ver oportunidades. El cerebro no ve la realidad como es. La ve como tú le enseñas a verla. La neurociencia demuestra que el cerebro no es fijo, cambia, se adapta, se moldea. Cada pensamiento nuevo crea una conexión, cada repetición la refuerza. Has entrenado tu mente para enfocarse en el miedo, pero también puedes entrenarla para enfocarse en la abundancia. Cuando surja un pensamiento limitante, interrúmpelo. Si aparece "no puedo", di "voy a intentarlo de otra forma". Si piensas "es demasiado difícil", transforma en "cada paso me fortalece". No se trata de optimismo vacío, sino de esculpir una nueva narrativa. Un aprendiz de escultor golpeaba la piedra sin ver cambios, desanimado. Dijo a su maestro que no era bueno. El maestro respondió: "Cada golpe cuenta, aunque no lo notes. La piedra cede por la suma de todos". Así ocurre con la mente. Cada pensamiento consciente es un golpe que debilita la resistencia del viejo hábito. 30 días bastan para crear un nuevo patrón mental. Diseña un entorno que sostenga esa nueva visión. Si buscas abundancia, elimina lo que refuerce la escasez. Si deseas confianza, aléjate de quienes alimenten la duda. La mente absorbe todo lo que la rodea. Pregunta: ¿lo que escuchas te impulsa o te limita? Rodéate de libros, de personas e ideas que reflejen la vida que eliges. Ese es el verdadero poder. No esperes que el cambio venga de afuera. Dirige tu atención. Decide qué historia contarás. Si al despertar repites "hoy es una oportunidad para crecer", tu mente lo creerá. Si ante un reto eliges verlo como oportunidad, tu cerebro buscará soluciones. La vida no se define por lo que sucede, sino por la mirada que eliges tener. Cambia la forma en que ves el mundo, y el mundo que ves cambiará contigo. Wu. El poder de la acción consistente. Un río no perfora la roca por su fuerza, sino por su constancia. Recuerda esto cada vez que sientas que nada cambia. No importa cuán sólido parezca el obstáculo, si fluyes sin cesar, el tiempo se pondrá de tu parte. Así actúa la vida. No la cambia una chispa de inspiración, ni una idea brillante, sino los actos cotidianos que repites con disciplina. Los estoicos enseñaban que la virtud no es un pensamiento, sino una práctica constante. Muchos viven atrapados entre deseos y excusas, quieren cambiar, pero esperan el momento ideal, se preparan una y otra vez. Buscan certezas, acumulan información, pero no dan el primer paso. La claridad no precede a la acción la crea. Imagina la niebla que cubre el camino. Si esperas que se disipe por completo antes de avanzar, te quedarás inmóvil para siempre. Pero si caminas, aunque sea un paso, el camino se revelará ante ti. Así se conquista la vida. Nadie se siente listo antes de transformarse, ni el pintor ante su primer lienzo, ni el escritor frente a la página vacía, ni el emprendedor que arriesga sin garantías. Los que logran avanzar no son los que esperan sentir confianza, sino los que actúan a pesar del miedo. Si aguardas el impulso perfecto, ese viento nunca llegará. La motivación es volátil. Si dependes de ella, tu destino será tan inestable como sus ráfagas. Los grandes logros nacen del compromiso con la acción. Incluso cuando no hay ganas, el agricultor que espera el día perfecto para sembrar, llama cosecho. El corredor que entrena solo cuando siente energía, nunca cruza la meta. El creador que espera la inspiración, ve morir sus ideas antes de nacer. El secreto no está en sentir, sino en actuar.
La disciplina es seguir adelante cuando la emoción se ha ido. Piensa en dos personas que desean tocar el piano. Una estudia libros, mira vídeos, analiza técnicas. La otra se sienta y toca. Al cabo de un mes, ¿quién crees que ha progresado más? El conocimiento sin acción es peso muerto. De nada sirve saber si no se hace. Saber lo que hay que hacer y no hacerlo es el engaño más común del ser humano. Vivimos en la era de la información, pero no en la era de la acción. Todos saben que deben cambiar. Pocos lo hacen. Saben que deben alimentarse mejor, ahorrar, movers, pero esperan el instante perfecto. Ese instante no existe. El puente entre la vida que tienes y la vida que deseas se construye con pasos, no con intenciones. La mente inventará excusas. Siempre habrá un mañana, una próxima semana, un cuando tenga más tiempo, pero nunca habrá un momento perfecto. El único momento real es este. Si te descubres postergando, empieza por 5 minutos. Solo 5. Una vez en marcha, el impulso te arrastrará. Elimina distracciones. Simplifica. Enfócate en el siguiente paso. No pienses en correr 10 kilómetros, solo en ponerte los zapatos. No pienses en escribir un libro, solo en escribir una frase. La acción inmediata vence a la procrastinación mejor que cualquier fuerza de voluntad. El poder de lo pequeño es inmenso. Cada día puedes mejorar un 1%. Al cabo de un año, serás completamente distinto. Pero también al revés. Un pequeño descuido diario, repetido sin conciencia, puede destruir lo que construyes. Si eliges lier en vez de distraerte, crecerás. Si eliges ahorrar en vez de gastar, tendrás libertad. Si eliges moverte en vez de quedarte inmóvil, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. El secreto está en repetir. No es el esfuerzo de un día lo que transforma, sino la constancia de muchos. El bambú chino tarda años en asomar sobre la tierra. Durante ese tiempo invisible, sus raíces se expanden en silencio. Solo cuando está listo, crece velozmente hacia el cielo. Así también tu crecimiento, primero interior, silencioso, invisible, luego, firm, inevitable. Cuando siembras una semilla, durante años no parece suceder nada. No hay brote visible, no hay señal de progreso. Sin embargo, bajo la tierra las raíces se extienden, se fortalecen y se preparan. Y un día, sin aviso, el bambú crece con fuerza y en pocas semanas alcanza alturas que parecían imposibles. Así ocurre también con tu vida. Muchos abandonan porque no ven resultados rápidos, pero el crecimiento verdadero no es visible, es interno. Los estoicos enseñaban que la constancia es la forma más silenciosa de la grandeza. Si ahora trabajas en ti y no ves frutos, recuerda que tus raíces están tomando fuerza. Esperar el momento perfecto es una trampa. Esperar sentirte listo es una excusa disfrazada de prudencia. La vida no se transforma con la intención, sino con la acción. Hoy eliges entre seguir pensando en el cambio o comenzar a hacerlo. Puedes planificar, posponer, justificar, o puedes moverte, aunque sea un paso pequeño. No necesitas ver todo el camino, solo avanzar, porque al final no son tus sueños los que te llevan lejos, sino las acciones que repites cada día. El obstáculo mayor no es la falta de talento, ni de oportunidades, ni siquiera de conocimiento. Es la falta de acción sostenida. Muchos comienzan con entusiasmo, pero se rinden cuando no ven resultados. Creen que su esfuerzo no sirve, sin comprender que el progreso real es silencioso. Los cambios profundos no se notan al principio. Se revelan en la acumulación diaria. Mira a los atletas, a los artistas, a quienes construyen algo grande.
No eran los más dotados al inicio, ni los más afortunados, eran los que decidieron presentarse cada día, incluso cuando no tenían ganas. La diferencia entre quien logra lo extraordinario y quien se queda en la mediocridad no es un salto, es una cadena de decisiones pequeñas. Cada día eliges entre reforzar los hábitos que te acercan a tu destino o repetir los que te atan al pasado. La mente busca comodidad, cambiar cuesta, pero más aún sostener el cambio. Si deseas transformar tu vida, no pienses en lo que harás en un año, enfócate en este día. No mires cuánto falta, mira lo que puedes hacer ahora. En la repetición de lo pequeño está la fuerza del cambio. La historia de toda persona que ha triunfado está escrita con miles de decisiones que parecían insignificantes. Nadie recuerda el primer paso de su viaje, pero sin ese paso, el viaje nunca habría existido. Expulsa de tu lenguaje frases como «no tengo tiempo», «lo haré mañana», «no estoy listo». Son máscaras del miedo. No necesitas otro momento. Necesitas decisión. La resistencia te susurrará que no pasa nada si fallas un día, que puedes retomar después, pero ese día se convierte en una semana, luego en un mes y al final en un año perdido. La clave no es no fallar, sino no permitir que un día sin acción se repita. Si hoy no hiciste lo que debías, hazlo ahora, no mañana, no después. Este instante es tu oportunidad. Haz que cada día cuente, no por perfección, sino por propósito. Cada día que cumples es un paso más hacia la vida que deseas. La acción no es un evento, es un hábito. Si logras mantenerla, nada podrá detenerte. Cuando mires atrás dentro de un mes, no recordarás un día específico en el que todo cambió. No habrá un momento épico, sino una suma de pasos pequeños que alteraron el rumbo de tu existencia. No subestimes el poder de lo que haces hoy, porque aunque parezca mínimo, en la repetición está el secreto de la transformación. Ahora, en este instante, pregúntate, ¿qué acción puedo tomar para acercarme a la vida que deseo? Hazla, sin pensarlo demasiado, sin negociar contigo. El éxito no es un misterio. Es la suma de todas las veces que elegiste actuar cuando era más fácil rendirte. Y hoy tienes la oportunidad de hacerlo una vez más. 6. Venciendo la resistencia al cambio. El enemigo más grande del cambio no es la falta de talento, ni la falta de oportunidades, ni siquiera la falta de disciplina. Es esa resistencia silenciosa que vive dentro de ti, esa muralla invisible que te mantiene inmóvil aunque sepas que deseas avanzar. Cada persona ha sentido esa fuerza alguna vez. Te dices que esta vez será diferente, que cumplirás tu palabra, que por fin harás lo que siempre postergaste, pero cuando llega el momento de actuar, algo te detiene. La mente fabrica excusas, el cuerpo se vuelve pesado y la rutina te arrastra de vuelta a lo conocido. El cambio, por positivo que parezca, amenaza a la parte más primitiva de tu cerebro, aquella que solo busca lo seguro y predecible. Para esa parte de ti, lo desconocido siempre es peligroso. Por eso tantos se aferran a lo que les destruye, a relaciones vacías, a hábitos que saben que les dañan. No lo hacen por deseo de quedarse atrapados, sino porque su mente asocia lo conocido con la seguridad. Durante los años, has construido mecanismos automáticos que te mantienen en esa zona cómoda. Lo más engañoso es que esa resistencia no se presenta con forma visible. No sentirás una fuerza física que te bloquee el paso, sino pensamientos que parecen razonables, excusas disfrazadas de lógica. No es el momento. Esperaré a sentirme listo. Quizás esto no es para mí, pero si observas con claridad, notarás que esas no son razones verdaderas, sino defensas diseñadas para evitar el riesgo y mantenerte en lo familiar. Si no aprendes a reconocerlas y desafiarlas, vivirás el mismo ciclo una y otra vez.
La acción es más poderosa que la intención. Sin embargo, para sostener la acción, especialmente cuando el cambio se vuelve difícil, necesitas dominar esa resistencia que intentará sabotearte. A veces aparece como el peso del pasado, otras como miedo a fracasar o a descubrir que no eres tan fuerte como imaginabas. En muchos momentos se disfraza de una promesa al futuro. Lo haré más adelante. Pero ese futuro perfecto nunca llega. Piensa en alguien que decide transformar su vida. Los primeros días se siente motivado, inspirado, lleno de energía. Luego la emoción se apaga. Llega la duda, la pereza, la sensación de que nada avanza lo suficiente. Entonces la resistencia actúa. Tal vez no funcione. Mejor la próxima semana. No vale la pena. Y poco a poco esa persona regresa a los mismos hábitos, no porque no desee cambiar, sino porque no aprendió a mirar de frente esa fuerza interior. Si quieres sostener un cambio real, entrena tu mente para desafiar la resistencia cada vez que aparezca. No esperes que desaparezca sola, porque no lo hará. Lo que puedes hacer es enfrentarte a ella una y otra vez, hasta que pierda su poder sobre ti. La resistencia no es un enemigo externo, es una parte de ti, el eco de tus miedos y de tu historia, pero no determina tu destino. La mente puede reeducarse. Puede aprender a ver el cambio como oportunidad y no como amenaza. El error más común es creer que solo podrás avanzar cuando ya no sientas miedo. Ese día no llegará, porque la resistencia siempre estará presente, con distintos rostros y en diferentes intensidades. La clave no está en eliminarla, sino en moverte a pesar de ella. Imagina a un atleta antes de una competencia. Sabe que está preparado, ha entrenado con constancia, pero siente nervios. Su corazón late más rápido y una voz le dice que quizá no sea suficiente. No huye de esa sensación, respira y da el primer paso. Así debes hacer tú. Los estoicos enseñaban que el valor no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. La resistencia es ese temblor antes del salto. No significa que debas detenerte, significa que estás ante la puerta del cambio. Cuando entiendas que la resistencia no es señal de retroceso, sino prueba de crecimiento, habrás dado el paso más profundo hacia tu transformación. Y aquí surge la pregunta esencial: ¿qué harás cuando la resistencia aparezca? Porque lo hará, y tomará forma de excusas y de temores, de pensamientos que te dirán que no puedes o que no vale la pena. Si te rindes ante su primera señal, volverás a lo de siempre, pero si eliges enfrentarte a ella, si actúas incluso cuando tu mente te pide esperar, si das un paso hacia adelante cada vez que el miedo intenta detenerte, entonces estarás forjando un cambio verdadero. El crecimiento real no ocurre cuando todo resulta fácil, sino cuando continuamos a pesar de las dificultades, cuando sentimos la resistencia y aún así avanzamos, cuando nos demostramos que somos más fuertes que nuestras dudas. Cada vez que superes la resistencia, crecerás. Cada vez que enfrentes un miedo y sigas adelante, estarás reprogramando tu mente para dejar de ver el cambio como una amenaza y empezar a verlo como una oportunidad. El cambio no es algo que sucede de un momento a otro. Es un proceso, una serie de pequeñas victorias sobre la resistencia. Es elegir una y otra vez, sin dejarse dominar por la inercia del pasado, por el miedo al fracaso o por la ilusión de que más adelante será un mejor momento. No hay instante más propicio que este. No existe oportunidad más valiosa que la de ahora. Y cada vez que la resistencia intente frenarte, repítete: esto es solo una prueba. Si continúo, l'avanceré. Si sigo, me haré más fuerte. Si avanzo, me acercaré a la vida que deseo. Este es el comienzo de un proceso que transformará tu manera de ver el mundo y de verte a ti mismo. Porque, al final,
El cambio más profundo no ocurre en las circunstancias, sino en cómo decidimos enfrentarlas. La transformación no consiste solo en actuar una vez, sino en mantener la acción con el paso del tiempo. Incluso cuando la resistencia parezca más fuerte, la verdad es que los primeros días de cualquier cambio son los más difíciles. En ese tiempo, la mente aún no asimila el nuevo camino como parte de su identidad y busca constantemente volver a lo familiar. La mayoría no fracasa por falta de capacidad, sino porque subestima la fuerza de la resistencia y no se prepara para enfrentarla. Pero tú no cometerás ese error, no esperarás a que la resistencia te sorprenda. Te entrenarás para reconocerla y desarmarla antes de que te frene. ¿Cómo hacerlo? Primero, aprendiendo a identificar los momentos en los que la resistencia es más intensa. Hay etapas clave en todo proceso de cambio donde es más fácil caer en la trampa de la postergación, la duda o la inmovilidad. Uno de esos momentos llega justo antes de empezar. Es asombroso cómo la mente fabrica excusas justo cuando estamos por dar el primer paso, como si negociara contigo. No tienes que hacerlo ahora. Espera un poco más. Si no lo notas, terminas creyendo que esa excusa tiene sentido. Para no caer en esa trampa, debes entrenarte para actuar antes de que tu mente tenga tiempo de sabotear. Si decides hacer ejercicio por la mañana, no le des espacio al pensamiento de dudar. Levántate y ponte la ropa antes de pensarlo demasiado. Si decides iniciar un proyecto, abre el documento y escribe una frase sin analizar tanto. La clave está en acortar el tiempo entre decidir y actuar. Cuanto más lo piensas, más poder gana la resistencia. Otro momento crítico es cuando no ves resultados inmediatos. Es fácil mantener la motivación cuando hay señales de progreso. Pero ¿qué pasa cuando pasan los días, las semanas o los meses y no notas un cambio visible? Entonces la mente empieza a susurrar. Tal vez esto no funciona. ¿Para qué seguir si no hay resultados? Pero aquí entra una verdad que pocos comprenden. Los logros más grandes nacen del esfuerzo constante con el tiempo. El crecimiento se asemeja al de un árbol. Durante meses, incluso años, sus raíces se fortalecen bajo la tierra, invisibles. Luego, cuando brota, su transformación se vuelve evidente. Si juzgas tu progreso solo por lo que se ve en la superficie, te rendirás antes de que tus raíces sean lo bastante firmes para sostener tu éxito. Por eso, necesitas evaluar tu progreso de otro modo. En lugar de enfocarte en los resultados inmediatos, dirige tu atención a la constancia. Cada día pregúntate, ¿cumplí con lo que me propuse hacer? Si la respuesta es afirmativa, ya estás avanzando. Una técnica poderosa para superar la resistencia es llevar un registro de tus avances. Escribe en un diario cada paso. Por mínimo que parezca, incluso si hoy solo avanzaste un 1%, ese 1% cuenta. Cuando enseñas a tu mente a disfrutar el proceso y no solo el resultado final, la disciplina se mantiene sin depender de la motivación. Existe un momento especialmente difícil, aquel en que surge el primer fracaso o tropiezo. Es sencillo mantenerse constante cuando todo fluye bien. Pero, ¿qué ocurre cuando algo no sale como esperabas? Cuando un día fallas en tu nueva rutina o enfrentas un obstáculo imprevisto, ahí es donde muchos abandonan. Usan ese error como excusa para rendirse. Ya fallé una vez, mejor lo dejo. Pero eso no tiene sentido. Imagina a alguien que decide comer de forma más saludable, pero un día termina comiendo algo fuera de su plan. Si usa ese desliz como justificación para volver a su antigua dieta, permitirá que un error lo derrote. El problema no es el fallo, sino la interpretación que le damos. Si cada vez que te equivocas te castigas, tu mente asociará el cambio con sufrimiento. En cambio, si ves el error como una oportunidad para aprender,
Avanzarás sin importar cuántas veces tropieces. La regla es sencilla. Si fallas un día, no falles dos. Un error no destruye tu progreso, pero la acumulación de errores sin corregir sí puede hacerlo. Entonces surge la pregunta esencial: ¿cómo seguir adelante cuando la resistencia se vuelve más fuerte? La respuesta está en comprometerte con una nueva identidad. No basta con querer cambiar. Tienes que verte como alguien que cambia. Las personas que mantienen el éxito a largo plazo no son las que nunca fallan, sino las que han hecho del cambio parte de su identidad. Si te consideras una persona disciplinada, actuar con disciplina será natural. Si te ves como alguien comprometido con su crecimiento, superarás los momentos de duda. Pero si sigues viéndote como quien solía procrastinar o nunca terminaba lo que empezaba, regresarás a tus viejos hábitos. Por eso, cada vez que enfrentes resistencia, hazte esta pregunta: ¿qué haría la versión de mí que ya logró este cambio? Si aspiras a ser más saludable, ¿cómo actuaría esa versión tuya que ya vive con hábitos sanos? Si quieres ser alguien que actúa sin postergar, ¿qué haría tu versión que ya venció la procrastinación? Cuando decides desde la identidad que deseas construir y no desde la que fuiste, tus elecciones cambian. Ese es el secreto de quienes transforman su vida y no se quedan atrapados en el intento. Reflexiona sobre esto. La resistencia nunca desaparece del todo. Siempre habrá instantes en que querrás rendirte o dudarás de ti. La diferencia radica en cómo eliges responder. Si cada vez que aparece la resistencia actúas en lugar de retroceder, te fortaleces. Si cuando la duda te susurra que no puedes, sigues adelante. Estarás reprogramando tu mente para el éxito. Este camino no es fácil, pero vale la pena. El cambio no llega cuando la resistencia desaparece, sino cuando dejas de permitir que sea ella quien decida por ti. Desde ahora, cada vez que enfrentes un obstáculo o sientas la tentación de rendirte, recuerda: no estoy esperando a que la resistencia se vaya, estoy aprendiendo a superarla una y otra vez hasta que deje de tener poder sobre mí. Cuando logres asumir esta mentalidad, el cambio dejará de sentirse como una batalla y se volverá parte natural de quien eres. En el próximo capítulo hablaremos de cómo mantener este proceso de transformación en el tiempo, cómo hacer permanentes estos cambios y cómo construir una mentalidad que te permita no solo mejorar hoy, sino seguir evolucionando durante toda tu vida. Sí, reprograma tu mente para el éxito y la felicidad. Hay un punto en la vida en el que uno se detiene y se pregunta: ¿cómo he llegado hasta aquí? No es una simple curiosidad, sino una voz interna que solo escuchan quienes han comenzado a despertar. Durante años hemos transitado caminos diseñados por otros, siguiendo mapas ajenos, tomando decisiones movidos por miedos heredados. Nos hemos descrito con palabras que no elegimos. Nos dijeron quiénes éramos, antes incluso de poder descubrirlo por nosotros mismos. Nos presentaron el mundo como un lugar rígido donde solo algunas cosas eran posibles. Pero dime, ¿quién decide lo que puede y no puede hacerse? La historia humana está llena de quienes rompieron moldes, que miraron lo establecido y afirmaron: esto no basta. Cada avance, cada revolución, cada transformación profunda comenzó con alguien que se atrevió a desafiar el guión recibido. Entonces, ¿qué te hace creer que tú no podrías hacer lo mismo? No es el talento quien marca el destino, ni la suerte quien determina quién logra liberarse de los viejos patrones. Es la capacidad de mirar más allá de la historia que te contaron. Es la voluntad de escribir una nueva versión de ti. Aunque al principio las palabras parezcan torpes, quizá te hayas mirado al espejo y visto a alguien atrapado en los mismos errores, limitado por los mismos muros. Pero, ¿y si esa imagen no fuera más que una versión incompleta de ti? La realidad no es fija.
Es el reflejo de lo que estás dispuesto a aceptar. Antes de avanzar, hay algo que deberías comprender. El mundo en el que vives está construido por las ideas que sostienes dentro. La pregunta no es si puedes cambiar, la verdadera pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a transformar la manera en que te percibes? La mente es el único hogar en el que habitarás toda tu vida. Puedes mudarte de ciudad, Jean Pleu, de compañía, pero jamás escaparás de tus pensamientos si tu mente es un espacio oscuro, lleno de miedo y duda. Caminarás por el mundo como un prisionero, aunque no haya barrotes, pero si aprendes a iluminarla, a nutrirla con pensamientos que expandan tu potencial, serás libre incluso en medio del caos. Piensa en el cielo, no importa cuántas tormentas lo oculten. Detrás de las nubes siempre existe claridad. Así ocurre con la vida. Por más problemas que te rodeen, por encima de ellos hay una mente capaz de imaginar, aprender y transformarse. El cambio más profundo que puedes hacer no está fuera, sino dentro, en la forma en que tu mente opera. Todo lo vivido, lo alcanzado o lo no logrado, ha sido producto de los pensamientos que has mantenido. Tu mente es un espacio sin límites lleno de posibilidades, pero la mayoría vive prisionera de sus propios patrones mentales, repitiendo ideas y emociones sin notarlo. No es que no puedan cambiar, es que su cerebro se ha acostumbrado a repetir lo mismo una y otra vez. Aquí convergen la ciencia y la espiritualidad. La neurociencia ha demostrado que el cerebro puede transformarse durante toda la vida. A este fenómeno se le llama neuroplasticidad. Y gracias a él puedes aprender, abandonar hábitos destructivos y cambiar tu manera de pensar, sin importar la edad o las veces que hayas fracasado. Imagina que tu mente es una ciudad en expansión. A lo largo de los años has construido autopistas neuronales que determinan cómo reaccionas ante los desafíos, cómo interpretas lo que te sucede y cuánta valentía tienes para perseguir tus sueños. Si hasta ahora has fortalecido caminos de miedo, duda y limitación, es natural que sean esos los senderos que sigues transitando sin darte cuenta. Si decides construir nuevas sendas de confianza, optimismo y resiliencia, con el tiempo, esas se volverán los caminos principales de tu mente. La cuestión no es si puedes cambiar, sino qué versión de ti mismo estás dispuesto a programar desde hoy. Cada vez que repites una idea, fortaleces una conexión neuronal. Si día tras día piensas que no tienes suerte, que el éxito no es para ti, o que cambiar es demasiado difícil, tu cerebro consolidará esas rutas hasta convertirlas en verdades absolutas en tu vida. Lo fascinante de la neuroplasticidad es que actúa en ambos sentidos. Así como puedes condicionarte para la derrota, también puedes hacerlo para el triunfo. Cada pensamiento que sostienes es una semilla en tu mente. Si alimentas las del miedo, la duda o la mediocridad, recogerás una existencia limitada. Pero si siembras pensamientos de confianza, abundancia y propósito, tu mente se transformará con el tiempo en un terreno fértil para la grandeza. Si hoy comienzas a entrenar tu cerebro para centrarse en las oportunidades en lugar de los problemas, en la gratitud en vez de la queja y en el crecimiento en lugar de la resignación, estarás reconfigurando tu sistema mental para crear la vida que realmente anhelas. La clave no es hacerlo una sola vez, sino repetirlo. La mente no cambia con un pensamiento positivo aislado, sino con un entrenamiento constante que refuerce nuevas formas de pensar. Cada palabra que pronuncias dentro de tu cabeza influye directamente en cómo percibes la vida. Si te dices constantemente, esto es demasiado difícil, no soy bueno en esto, o siempre fracaso, tu cerebro lo tomará como una orden y buscará confirmarlo. Pero si sustituyes ese diálogo interno por frases como estoy aprendiendo, tengo la capacidad de mejorar,
o cada día me acerco más a mis metas. Estarás educando a tu mente para enfocarse en soluciones y no en excusas. No se trata de fingir que los problemas no existen, sino de enseñar a tu cerebro a ver caminos en lugar de muros. Si te repites cada día que eres una persona segura, disciplinada y capaz, con el tiempo, esas palabras se convertirán en el cimiento de tu nueva identidad. No por magia, sino porque el cerebro refuerza aquello que más se repite. Uno de los errores más comunes al intentar cambiar es esperar resultados inmediatos. Muchos desean sentir un avance enorme desde el inicio y, al no verlo, se desaniman y abandonan, pero el cerebro no funciona así. Está diseñado para responder al progreso, no a la perfección. Cada pequeño avance activa la dopamina, la sustancia del placer y la motivación, la misma que sientes al lograr una meta o recibir una buena noticia. Si deseas un cambio duradero, debes aprender a celebrar cada paso. Por pequeño que sea, si hoy te levantaste más temprano que ayer, celébralo. Si lograste concentrarte en una tarea difícil, celébralo. Si tomaste una decisión coherente con la persona que deseas ser, celébralo. No esperes al resultado final para sentirte satisfecho. Si encuentras placer en el proceso, tu cerebro asociará el esfuerzo con una recompensa y la disciplina dejará de ser un castigo. Para consolidar un cambio real, necesitas entrenar tu mente para sostenerlo. Lo importante no es solo dar el primer paso, sino mantener el rumbo cuando la emoción inicial se desvanece y surgen las dudas. Al principio, la motivación es intensa. La idea del cambio resulta emocionante y la nueva posibilidad parece cercana, pero luego aparece la resistencia. La rutina antigua intenta recuperar su poder, la mente busca regresar a lo conocido. Es en ese punto donde la mayoría se detiene, no porque no puedan continuar, sino porque su mente ha sido programada para rendirse ante la incomodidad. Lo que distingue a quienes transforman su vida de quienes se rinden es precisamente lo que hacen en esos momentos críticos. Si eliges continuar sin importar lo que sientas, tu mente comprenderá que el esfuerzo tiene más valor que la emoción pasajera. No se trata de hacerlo a la perfección, sino de no detenerte. Si esperas el instante en que todo parezca sencillo, sin dudas ni obstáculos, jamás avanzarás. La vida no recompensa a quien aguarda sentirse preparado, sino a quien actúa aunque no lo esté. El éxito no proviene del talento, sino de la constancia. Una nueva vida no nace de la inspiración, sino de la disciplina que te mantiene en movimiento, incluso cuando la motivación se desvanece. Por eso, si deseas sostener este proceso más allá de 30 días, necesitas construir una estructura mental que consolide el cambio. Tu mente buscará arrastrarte hacia lo familiar, porque eso es lo que ha aprendido. Pero tú decides qué camino fortalecerás desde hoy. Si cada día reafirmas la idea de que eres alguien comprometido con tu crecimiento, llegará un momento en que esa será la única verdad que reconocerás. Si entiendes que el cambio no es algo que intentas, sino algo que encarnas, tu transformación se volverá irreversible. La diferencia entre quienes cambian su vida y quienes permanecen atrapados no depende de las oportunidades, sino de cuántas veces han decidido que rendirse no es una opción. Todo cambio profundo exige atravesar la incomodidad de dejar atrás lo viejo. Pero si te mantienes firme, te asombrarás de lo rápido que se vuelve tu nueva normalidad. Al principio, el cambio siempre se siente extraño, como usar zapatos nuevos. Al comienzo pueden incomodar, parecer que no son tuyos, pero cuanto más los usas, más naturales se vuelven. Lo mismo ocurre con la identidad que estás creando. Puede que ahora sientas que la versión de ti que deseas aún está lejos, pero si actúas cada día como esa persona,
Llegará un momento en que simplemente serás esa persona, porque lo que repites se convierte en lo que eres. Si quieres dejar de verte como alguien que intenta cambiar y comenzar a verte como alguien que ya cambió, actúa como esa nueva versión de ti antes de que te parezca natural. No esperes sentirte listo para avanzar. Da el paso y deja que la sensación de estar preparado llegue después. Cada vez que enfrentes un desafío, recuerda esto. La persona que serás en un mes depende totalmente de las decisiones que tomes hoy. Si eliges regresar a lo antiguo, en un mes seguirás en el mismo lugar. Si eliges avanzar, aunque parezca difícil, dentro de un mes mirarás atrás y te sorprenderás de lo lejos que llegaste. El futuro no ocurre por azar. Lo construyes con cada elección. Y cada decisión que tomas hoy está creando la realidad en la que vivirás mañana. Si de verdad deseas consolidar esta transformación, hay algo más que debes hacer. No puedes sostener un cambio sin ajustar tu entorno. Si intentas crear una nueva versión de ti mismo, rodeado de las mismas influencias negativas, de las mismas personas que refuerzan tus patrones pasados, de los mismos estímulos que te hacen retroceder, será mucho más difícil mantener el cambio. Tu entorno influye profundamente en tu mentalidad. Si quieres asegurar que esta nueva identidad se mantenga firme, rodéate de elementos que apoyen tu proceso. Si quieres mejorar tu mentalidad, busca personas que ya piensen de esa forma. Si deseas adquirir hábitos positivos, llena tu espacio de recordatorios visuales de quién quieres ser. Si quieres reprogramar tu mente para la abundancia, deja de consumir información que alimente la escasez. Cada elemento de tu entorno afecta cómo piensas. Aunque no te des cuenta, haz que tu entorno trabaje contigo, no contra ti. Si lo diseñas para reforzar la identidad que deseas construir, tu transformación será mucho más fluida. Este cambio no es solo mental, es físico, emocional y ambiental. Si realmente quieres sostenerlo, intégralo en cada aspecto de tu vida. No se trata solo de cómo piensas, sino de lo que haces con esos pensamientos. No se trata solo de motivarte, sino de asegurarte de que cada decisión esté alineada con la persona en la que te estás convirtiendo. El cambio real no ocurre cuando lo entiendes, sino cuando lo vives. El conocimiento sin acción no es sabiduría. Es solo un peso más que cargar. No importa la cantidad de libros que leas, las estrategias que descubras o las veces que te sientas inspirado por ideas poderosas, si no las llevas a la práctica, seguirás siendo la misma persona. El mundo está lleno de quienes saben lo que deberían hacer, pero pocos lo hacen realmente. Saber no basta. Comprender tampoco. Solo la acción transforma. Si al terminar este libro sientes que algo dentro de ti cambió, es porque una parte de tu mente despertó, ha comprendido que eres capaz de mucho más de lo que habías imaginado. Sin embargo, esa chispa solo permanecerá encendida si decides alimentarla día tras día. La mente tiende naturalmente a volver a lo conocido, a lo cómodo. Si no fortaleces esta nueva mentalidad con acciones constantes, regresarás poco a poco a los mismos patrones. Y con el tiempo, todo esto quedará como una simple inspiración pasajera, en lugar de convertirse en el inicio de tu verdadera transformación. Pero si hoy decides actuar, si eliges probarte que este proceso no termina al cerrar el libro, sino que apenas comienza, entonces habrás logrado lo que pocos logran: transformar la inspiración en un cambio real. La pregunta es, ¿qué harás hoy para que esto no sea solo otro libro más, sino el principio de algo completamente nuevo? Tal vez el primer paso sea escribir tu compromiso en una hoja, o quizá tomar la decisión que llevas tiempo posponiendo. Tal vez cambiar una pequeña acción de tu rutina, no importa cuán mínima parezca. Lo que cuenta es que sea real, porque un solo paso puede ser la diferencia entre seguir en el mismo lugar o comenzar un nuevo camino. Imagina que han pasado 30 días desde este momento. Si aplicaste cada principio,
si decidiste actuar en vez de aplazar, si te comprometiste con esta versión renovada de ti mismo, serás una persona distinta. Si pudieras observar quién podrías llegar a ser en solo un mes, verías que todo el esfuerzo vale la pena. Pero si en 30 días nada cambió, la única diferencia será que tendrás un mes más viviendo la misma realidad. Cada día te da la opción de avanzar o quedarte estancado. Cada día eliges. Este instante es el momento en el que decides quién serás de ahora en adelante. La transformación no ocurre en un día lejano. Ocurre aquí, en el presente, con la decisión que tomes. Si realmente deseas que este proceso marque el inicio de una nueva etapa, hay algo esencial que debes hacer. Deja de buscar aprobación externa, deja de esperar que otros validen tu cambio, deja de necesitar que alguien te confirme que vas por el camino correcto. La única persona que debe creer en esta nueva versión eres tú. Si decides que eres disciplinado, empieza a comportarte como tal. Si decides que eres capaz de lograr cosas grandes, toma decisiones que reflejen esa convicción. Nadie llegará a darte el permiso que esperas. Nadie hará el trabajo en tu lugar. Nadie puede cambiar tu vida, excepto tú. Todo el poder que necesitas para transformar tu realidad ya está dentro de ti. Solo debes elegir usarlo. Solo necesitas dejar de esperar y empezar a actuar, porque no hay transformación sin acción, no hay cambio sin decisión, no hay futuro nuevo sin un presente nuevo. Este no es el final de un libro, es el comienzo de tu historia, una historia aún no escrita, esperando ser creada con cada elección que hagas a partir de hoy. Si realmente lo deseas, este puede ser el capítulo donde todo cambie, no porque el mundo te lo conceda, sino porque tú decides que así será. Haz que este regalo llamado vida, tu existencia, realmente valga la pena.